Si gusta lo leemos ahí donde está sentadito. Dice así el verso 26, juntos. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. Bien, hermanos, solamente unas palabras de oración. Padre Santo, gracias, Señor, por todo en este día. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por estar aquí. Le pedimos perdón por toda falta y pecado que hayamos cometido, Señor. Le pedimos, Señor, que sea propicio a nosotros y nos ayude a limpiarnos, Señor, de toda contaminación de carne y de sangre, Señor, y de todo aquello que nos hace mal, Señor, y no nos deja correr bien esta carrera, Señor, que tenemos por delante. Dios, en sus manos me encomiendo, le pido que me use, le pido que su Santo Espíritu sea el Maestro en esta noche, enseñándonos a través de su palabra, dándonos el entendimiento, la sabiduría, que podamos, Señor, interpretar fielmente su palabra y sobre todo, Señor, encontrar allí a nuestro Salvador para cada día, cada vez tener una mejor adoración, Señor, hacia Él. Se lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el martes anterior dimos inicio a esta siguiente fiesta, que es la sexta fiesta, la fiesta del Día de la Expiación, y solamente hicimos una breve introducción y más que todo un repaso acerca de las fiestas anteriores y de información general sobre las mismas fiestas. Y solamente introducimos esta fiesta, hermanos, y a manera de introducción podemos ver que esta es la sexta fiesta en el orden divino general de todas las fiestas, y es la segunda fiesta de otoño. Recordemos, hay fiestas en primavera hay 4 fiestas, se celebran 4 fiestas, la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta de las semanas o Pentecostés. Y en otoño se celebra la fiesta de las trompetas, que ya lo vimos en su momento, y se celebra la fiesta del día de la expiación, o como su nombre en hebreo es Yom Kippur, Yom Kippur. El término hebreo Yom significa día, y la palabra hebrea Kippur se traduce como expiación. Entonces, Yom Kippur significa día del perdón o día de expiación. Es básicamente lo que significa este nombre en hebreo, por si lo llega a oír o a leer. Cuando se trata de Yom Kippur, se trata de la fiesta de la expiación, del día de expiación. Y realmente, hermanos, esta fiesta no es más importante que las anteriores, es importante como las anteriores. Aparte que en esta fiesta nos muestra algunos aspectos adicionales que no hemos visto en fiestas anteriores.
Bien, entonces, en primer lugar, hermano, vamos a ver alguna información general. Y creo que ahí tienen en pantalla, ¿verdad? Avance, hermano, por favor. Alguna información general. Ya tuvimos ahí la base en Levítico 23. Pero para efecto de todo el estudio está basado en Levítico 16, la cual ya llevaron, ¿verdad?, en la lectura devocional, Levítico 16. Ahí tenemos parte de lo que es la introducción, lo que significa Yom Kippur. Okay. Información general. Primero, hermanos, como hemos venido tratando, ¿verdad?, estas fiestas de una manera sencilla para aprender de ella, el tiempo, cuándo debía de celebrarse esta fiesta. ¿Cuándo debía de celebrarse esta fiesta? Verso 29 y 30 de Levítico 16 dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Entonces, ¿cuándo debía celebrarse esta fiesta? En el mes séptimo, a los 10 días del mes. ¿Recuerda la fiesta de las trompetas? ¿Cuándo debía celebrarse? La fiesta anterior, que es la primera fiesta de otoño, la quinta en el orden divino general. ¿Cómo se llama este mes séptimo? A ver si recuerda. Este mes se llama Tishri. Si es que lo estoy pronunciando bien, el mes de Tishri, lo que para nosotros sería entre septiembre y octubre, prácticamente en esta fecha, entre septiembre y octubre. La fiesta de las trompetas debía celebrarse el primero del mes séptimo, el primero de Tishri. Y 9 días después, o sea, el día 10, el día 10, debía celebrarse esta otra fiesta, el día de la expiación. El día de la expiación. Y ahí hay algunos otros versículos, ¿verdad?, que no vamos a leer, pero que son la base bíblica para el tiempo. Avance la siguiente, hermano, por favor. Tenemos la ceremonia. ¿En qué consistía esta fiesta? ¿O cómo debía celebrarse esta fiesta? ¿O cómo debía celebrarse esta fiesta? De acuerdo a Números 29, del 7 al 11, en el que habla de esta fiesta también. Entonces, de acuerdo a esta lectura, esta fiesta consiste en el ofrecimiento de animales para holocausto, un becerro, un carnero, 7 corderos, un macho cabrío para expiación, para reconciliar con su respectiva ofrenda de flor de harina amasada con aceite y sus libaciones. En este sentido, esta fiesta se celebra igual que las fiestas anteriores. Y podemos siempre en cada una de ellas notar de que siempre va a haber sacrificio de animales, siempre va a haber holocaustos, siempre van a haber ofrendas de los cereales, de flor de harina amasada con aceite, y va a haber libaciones, lo cual es derramamiento de algún líquido. Básicamente esto está en cada una de las fiestas, Ok, eso es importante. Y en Levítico 16 podemos notar dos aspectos importantes en cuanto a la celebración de esta fiesta. Uno es que era día de reposo y debían afligir sus almas. Recordemos que en cada fiesta era día de reposo, aunque no cayera en un sábado semanal. Podía caer cualquier otro día, y si ese día tocaba la celebración, era considerado como un día de reposo, como una santa convocación. Y añade un elemento adicional que no está presente en las fiestas anteriores, el cual dice que debían afligir sus almas. Y como segundo aspecto importante tenemos el acto propio de la expiación. El acto propio de la expiación realizada por el
sumo sacerdote, el acto propio de la expiación realizada por el sacerdote. Cabe destacar, hermanos, de que en esta fiesta se hace una descripción más detallada en lo que es la ceremonia propia de la fiesta, en lo que se debía hacer de acuerdo a los sacrificios en cuanto al ofrecimiento de los animales y el significado de cada uno de ellos. Y el significado de cada uno de ellos. Ok, entonces tenemos allí siempre en la parte de la ceremonia y cómo debía celebrarse esta fiesta. Dijimos que es un día de reposo y de afligir el alma. Es un día de reposo y de afligir el alma. Y tenemos ahí Levítico 16:31 que dice: día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. En el 29 dicen, 2 versículos anteriores: afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis. Es interesante de que estas dos acciones las presenta y van de la mano, de que ese día iba a ser día de reposo. Significa que no iban a hacer obra alguna, dice el versículo 29, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. No iban a hacer obra y debían afligir sus almas. Y debían afligir sus almas. Ok, pase la siguiente. Entonces, ahí hacemos la pregunta: ¿cómo afligir el alma? ¿Cómo afligir el alma? Y bien, ya tenemos ahí algunos tenemos la respuesta, ¿verdad? Y algunos textos. Esta expresión se utiliza en relación con el ayuno. Esta expresión se utiliza en relación con el ayuno. O sea, de que cuando una persona afligía su alma, estaba de por medio el ayuno. Ahora, nos preguntamos, ¿qué es el ayuno? Ayuno, no desayuno. El ayuno es simplemente privarse de comida y bebida. Pero mire lo que dice, por ejemplo, Salmo 35:13. Salmo 35:13. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Dice el salmista: afligí con ayuno mi alma, afligí con ayuno mi alma. Claramente una relación entre el ayuno y la aflicción del alma. Por ejemplo, otro, Salmo 69:10, dice: lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Y esto me ha sido por afrenta. En el libro de Esdras también nos dice algo acerca Esdras 8:21. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes. Una última referencia la tenemos en el libro de Daniel. Ahí la tenemos, 9:3, Daniel 9:3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Oración, ruego, ayuno y cilicio. Entonces, como dijimos, ayunar es privarse de comida y bebida, según Esther 4:16 también. Ahora hacemos la pregunta: ¿por qué debían afligirse? ¿Por qué debían hacer ayuno? Ese día era nombrado un día de reposo como santa convocación. El pueblo se debía reunir, no debían hacer
obra alguna, ni los naturales, ni los extranjeros, y debían afligirse. Es quizás extraño y un poco contradictorio, es día de fiesta, pero debían afligirse. Pero recordemos el contexto de la fiesta, es el día de la expiación. Y dice acá Levítico capítulo 16, verso 34, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Prácticamente, hermanos, en esta fiesta hacían memoria por los pecados anteriores, por los pecados de hace un año. Y esto los debía llevar a considerarse a sí mismo como lo que eran, como pecadores, como que habían fallado a Dios y de que necesitaban de Él el perdón de sus pecados, el perdón de sus faltas. Ahora vamos a ver más adelante en el acto propio de la expiación, de que el sacerdote era quien efectuaba la expiación, tanto por sí mismo como por el pueblo también. Pero vamos a ver de que una cosa es que ofrecían, ¿verdad?, la expiación, los animales en sacrificio, y otra cosa era que si esa ofrenda era acepta delante de Dios. Entonces creo que por ahí va la parte de la aflicción. Todo un año de pecado se llegaba el momento, el día en que debían rogar a Dios por todos esos pecados que habían cometido durante el año pasado, porque recordemos, la fiesta es una vez al año. Entonces estaban allí en esa condición de humildad y de corazón afligido y de alma afligida, buscando y esperando el perdón de Dios, el perdón de sus pecados. Entonces la segunda parte sería la expiación propia, el acto propio de la expiación. Y tenemos ahí en el verso 30, 16, 30 de que habla, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Es lo que perseguía el pueblo para esa ocasión y en ese momento por el cual se ofrecían los sacrificios correspondientes. Se debía entonces hacer expiación en ese día. Sigamos leyendo el verso 32. Hará la expiación el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Se vestirá de las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. El verso 33 es muy interesante y téngalo en mente. Y hará la expiación por el santuario y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. La expiación, hermano, era amplia y abarcaba mucho en esta fiesta y en este sentido, de que la expiación era por el propio sacerdote, por él y por su casa. Tenía que hacer expiación por el santuario santo, por el tabernáculo de reunión, por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo también. Así que la expiación era muy completa y bastante completa. Pero desde ya debemos notar de que para realizar esta fiesta tal cual se describe acá en Levítico 16, hacen falta, ¿verdad?, algunos requisitos, algunos elementos que, bueno, más adelante vamos a ver. Ahí tenemos un significado, una etimología de la palabra expiación, porque estamos hablando de la fiesta del día de la expiación y es necesario entender qué significa expiación, qué significa la palabra expiar. Dice que viene del hebreo kafar, y en su raíz primaria significa cubrir. En su raíz primaria significa cubrir. Y figurativamente tiene otro significado que lo podemos ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento, tales como expiar o condonar, aplacar o consolar o cancelar, anular, apaciguar, aplacar, corregir, evitar, hacer expiación, expiar, redimir, limpiar, pacto, perdonar, propicio, purificar, reconciliación, reconciliar,
y satisfacción. Esta palabra es rica en significado y abarca, como vimos, ¿verdad?, un sinnúmero de términos, pero en su significado básico significa cubrir, Y la primera mención de esta palabra la tenemos allá con el arca de Noé. Creo que es Génesis 6, en la cuando Dios le está dando las instrucciones a Noé y le dice que habrá, haciendo el arca, va a ser piso segundo y tercero. Y dice ahí, la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Allí la palabra es esta misma, escafar, es cubrir. Entonces es cubrir con brea por dentro y por fuera. También la tenemos en otros pasajes. Hay muchos pasajes que se podrían mencionar, por ejemplo en Isaías, y hay otros también. Avance, hermano, la siguiente, por favor. Ok, entonces una breve explicación de la fiesta, de la ceremonia, de la expiación. Y como les mencioné, tenemos allí algunos requisitos que son necesarios para que esta fiesta pudiese cumplirse tal cual. Y tenemos ahí, ¿verdad?, que se necesita un sumo sacerdote. Se necesita un sumo sacerdote, la cual es la persona que realiza la expiación. Se necesitan animales para expiación y holocausto. Estos son becerros, carneros y dos machos cabríos. Por parte del pueblo y del propio sumo sacerdote. Es necesario también el tabernáculo de reunión, el santuario, el altar, etc. Hay otros elementos como el arca, el propiciatorio, los cuernos del altar y otros también, pero que todo está dentro allí del tabernáculo de reunión y del santuario santo. Y también como cuarto elemento puse, porque me pareció interesante, un hombre destinado para llevar un macho cabrío, uno de los dos, al desierto. Para llevar uno de los dos al desierto. No sé si de la semana anterior ahora leyó Levítico 16, bueno, ya son 2 veces que lo vamos leyendo. Y no sé si le ha llamado la atención, ¿verdad? Pero es interesante esta lectura. Hablando siempre por el término expiación, en el Nuevo Testamento no aparece tal cual la palabra expiación, no la vemos, no es mencionada. En su lugar encontramos otra palabra muy interesante y es propiciación. Esta palabra también es similar, pero no es exactamente lo mismo, ya que expiación significa la cancelación del pecado. La cancelación del pecado. Y la palabra propiciación trata con la ira de Dios de manera que la aplaca a través de un sacrificio. Entonces la expiación, como dijimos en su sentido básico, era cubrir. La tapa del arca de la alianza, del arca del pacto, que se llama propiciatorio, que se traduce como propiciatorio, es kafar, y es esa cubierta que cubre el arca. Como dijimos entonces, la palabra que encontramos en el Nuevo Testamento es propiciación, del griego hilasmos, relacionado con gileos, que significa misericordioso. Propicio significa expiación, un medio por el cual el pecado es cubierto y remitido. Y tenemos 2 bases bíblicas propias, ¿verdad?, de esto, en la que habla de que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Significa que Él mismo, por medio del sacrificio expiatorio de su muerte, es el medio personal por el cual Dios muestra misericordia al pecador que cree en Cristo como aquel que ha sido dado como tal provisión. Bueno, ahí
deténgalo un momento, hermanos, en esa imagen, porque esta parte ya correspondería a la explicación propia de la fiesta y lo que debía hacerse. Tratando de poner un orden de todo lo que debía hacerse en la fiesta, allí en Levítico 16, vamos a ver de que no lo tenemos en un orden exacto o cronológico, sino que tenemos que leerlo y tratar de armarlo de la mejor manera. Pero en sí, esta fiesta, ¿verdad? La ceremonia propia de la expiación comenzaba con el sumo sacerdote, en el cual el sumo sacerdote, debía lavarse todo su cuerpo en agua pura. Debía lavar todo su cuerpo en agua pura, y tenemos ahí en esa imagen, ¿verdad? Donde se muestra ese gran tazón. Debía lavar todo su cuerpo en agua pura y debía, dice, vestir las vestiduras santas. Las vestiduras santas, esto es el traje de lino, el calzoncillo de lino, la mitra de lino, el cinto de lino también. Esta ceremonia, hermanos, es todo un rito, ¿verdad? Y tiene todo un significado desde el andar del sacerdote, desde el actuar y la forma de cómo debía ofrecer, la ofrenda, ¿verdad? Las ofrendas por el pecado en expiación. Entonces, debía limpiarse en agua pura, vestir las vestiduras santas, las vestimentas de lino, como dijimos, ¿verdad? Y mire qué interesante, verso 3 del mismo capítulo 16. Con esto entrará Aarón en el santuario. Aarón era el sumo sacerdote, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Haciendo un poquito de contexto, el tabernáculo de reunión, hermanos, recordemos que era todo aquella área rectangular en la que el pueblo montaba o recogía cuando se cambiaban de lugar, o ponían y volvían a armar cuando se establecían en un punto, y era toda aquella área rectangular. Dentro del tabernáculo de reunión, que es todo eso, encontramos varias partes. Encontramos el santuario santo, encontramos el patio, tenemos el altar, tenemos una parte donde está ese tazón que vimos ahí, que es para lavarse las manos, servía para que el sacerdote se lavara las manos. Y dentro del santuario encontramos dos partes importantes. Detrás del primer velo encontramos el lugar santo. Después del lugar santo hay un velo, y detrás de ese velo está el lugar santísimo. El lugar santísimo. Mire, por ejemplo, versículo 2, 16:2. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, se la tapa, la cubierta, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y comienza a decir que con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocaustos. Entonces, primeramente, luego de lavarse y de vestir sus vestiduras santas, el sumo sacerdote entraba en el santuario, presentaba su becerro que era suyo en expiación por sus pecados y por su casa. En este caso, la casa del sumo sacerdote era los levitas. Recordemos que el orden de los sacerdotes es levitas. Entonces primero hacía sacrificio, primero hacía expiación por sus propios pecados el sumo sacerdote. Porque aunque era sumo sacerdote, era hombre y pecaba, fallaba también ante Dios. Entonces primero debía hacer expiación para reconciliación por sus pecados y por su casa. Luego, bueno, allí ofrecían sacrificio a su becerro, ¿verdad? En expiación.
y allí la sangre de este becerro era puesta en un tazón, Luego dice que iba y tomaba del pueblo dos machos cabríos. Eso lo tenemos en los versos 9, verso 8. El 7, mejor dicho. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Pero hasta el versículo 8, primero eran presentados los dos machos cabríos y se echaban suertes, uno por Jehová y el otro por Azazel. Dejaba allí los dos machos cabríos, entonces iba a tomar el tazón donde tenía la sangre del becerro, del que fue ofrecido en sacrificio por expiación propia, por él y por su casa, y entraba, dice, al santuario, y con el dedo de la mano rociaba hacia donde estaba el lugar santísimo. Vamos a ver dónde está. Ok, dice que tomaba un recipiente lleno de brasas de fuego del altar, las ponía en un incensario, luego tomaba un puñado de perfume aromático y entraba al tabernáculo más allá de ambos velos y ponía el incensario ardiendo delante del arca, lanzaba el incienso sobre el fuego y dejaba que la nube del humo llenara el lugar santísimo. Dejará que el humo llenara el lugar santísimo. Lo tenemos ahí, versos 12 en adelante. Después tomará un incensario lleno de la brasa de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, hacia el lugar santísimo, donde se encuentra al lado oriental, verso 14, ¿verdad? Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. 7 veces de aquella sangre. Luego de esto, salía del santuario e iba por el macho cabrío que había caído la suerte por Jehová, lo degollaba, ¿verdad? Igual que el becerro, tomaba la sangre y luego entraba, pero esta vez hacia el lugar santísimo, y hacía de la misma manera, con su dedo tomaba de la sangre y la rociaba hacia el arca, hacia el propiciatorio, hacia adelante, hacia atrás. Luego de eso, el sumo sacerdote salía e iba por el macho cabrío sobre la cual había caído la suerte por Azazel, y dice que ponía sus manos sobre su cabeza, y vamos a ver qué hacía. Versículo 10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer expiación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Para enviarlo a Azazel al desierto, ¿verdad? Y esa es la representación gráfica de esto. Ponía sus manos y vamos a ver acá donde está. Versículo 21. 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión, esto es con la sangre del primer macho cabrío, y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel,
todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Continuando, luego dice, vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará, dice, luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos vendrá y hará holocausto y el holocausto del pueblo, y hará expiación por sí y por su pueblo. Luego el versículo 25, quemará en el lugar, en el altar, la grosura del sacrificio por el pecado. Esto es la grosura del becerro que fue sacrificado por él, y la del macho cabrío que fue en expiación por el pueblo. Luego los restos, ¿verdad?, iban a ser quemados en el fuego con su carne y su estiércol, y será llevado afuera del campamento. Hermanos, acá en esta parte de los dos machos cabríos hay algo muy interesante. No sé si a usted le habrá llamado la atención. ¿Por qué dos machos cabríos? ¿Por qué uno se presenta para Jehová y este es sacrificado, mientras que el otro dice que es por Azazel y es enviado al desierto, a tierra inhabitada? Y acá realmente nos hacemos la pregunta, y es otro de los puntos, ¿por qué la Pascua nos enseña que somos reconciliados con Dios por medio del sacrificio de Jesucristo? Entonces, porque es necesaria otra fiesta para enseñarnos acerca de la expiación. Y si ya hemos sido reconciliados, ¿por qué necesitamos ayunar como se ordena en ese día de expiación? Si ya tenemos una fiesta que nos enseña de la expiación, ¿por qué se estableció otra? Recordemos, en la fiesta de la Pascua, en el día 10 será apartado un cordero sin defecto, de edad de 1 año, era perfecto, se ponía en observación por 4 días, y el día 14 era crucificado entre las 2 tardes. Y como aprendimos, este cordero, que es la representación del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, en el cual iba a morir en expiación por los pecados de su pueblo. Y en Él hemos sido expiados, en Él hemos sido reconciliados, pues éramos enemigos de Dios, en Él hemos sido justificados. Pero ¿por qué entonces otra fiesta en el que nos habla de la expiación? Tanto el día de expiación como la Pascua nos enseñan acerca del perdón del pecado y nuestra reconciliación con Dios por medio del sacrificio de Cristo. Por medio del sacrificio de Cristo. Realmente, hermanos, tiene una relación muy estrecha y muy importante. Si bien es cierto, los dos hablan de expiación, pero esta fiesta del día de la expiación, esta fiesta de Yom Kippur, nos enseña elementos o aspectos adicionales muy importantes que no se nos enseñaron en la fiesta de la Pascua. Vemos que en la fiesta de la Pascua tenemos su cumplimiento en la obra redentora de Cristo muriendo en la cruz por su pueblo. Pero en esta fiesta encontramos unos elementos más, y propiamente se describe a través de estos dos machos cabríos que son para expiación por el pueblo de Dios. Dice que uno se debían presentar los dos machos cabríos delante del tabernáculo de reunión, delante de la presencia de Dios, y se echaban suertes. Una suerte caía sobre un macho cabrío,
y este era apartado, dice, para Jehová, y el otro la otra suerte era por Azazel. En esta parte respecto a Azazel hay varias interpretaciones o hay debates sobre el significado de esta palabra en sí. Muchos dicen y enseñan que Azazel propiamente significa Satanás. Otros dicen que se refiere al desierto o al lugar, a la tierra inhabitada, donde el macho cabrío debía dejarlo ir para que fuera a aquel lugar. Otros dicen que era el nombre de un espíritu, de un demonio prominente del lugar, de la localidad, de ahí, de ese entonces. Pero, ok, entonces, si decimos que Azazel significa a Satanás, es correcto de que de Dios mismo mande a ofrecer a este macho cabrío en expiación por los pecados de su pueblo. No, no es correcto. Entonces, no cabe el significado de Azazel para Satanás o para algún demonio. Tal vez tiene cierto sentido el decir de que Azazel significa el lugar de la tierra inhabitada, allí donde se mandaba el macho cabrío. Voy a avanzar y a cortar, hermanos. Bien, en esta parte de Azazel, creemos que a la luz de las Escrituras, estos dos machos cabríos representan una doble representación de la obra redentora de Cristo Jesús. De que estos dos machos cabríos representan al Mesías, representan a Jesús. El que fue ofrecido para Jehová, estamos claros, sí, ese es Jesús, ese el Cordero Pascual, fue sacrificado en expiación por su pueblo. Pero ¿qué pasa con el otro? De que sobre él el sumo sacerdote ponía sus dos manos y confesaba los pecados de su pueblo, de sus iniquidades y de todas sus maldades, y era suelto para que se perdiera en el desierto. Es más correcto y creo más conveniente dar a Azazel el significado, como algunos lo dan, de eliminación total, en el que este macho cabrío que era enviado al desierto, la idea es de que los pecados que le fueron transferidos del pueblo hacia este animal iba a ser enviado al desierto, a tierra inhabitada, iban a desaparecer de la vista, de Dios. Entonces tenemos una doble representación de aquel cordero que cargaba el pecado del pueblo, que moría en sustitución por el pueblo, pero que a su vez también quitaba el pecado del pueblo, de tal manera que lo desaparecía de la vista de Dios. Entonces el pueblo podía obtener una expiación y una reconciliación satisfactoria y completa. Creo que es el Salmo 103 en el que habla de que así como el poniente está lejos del occidente, así dice que ha hecho ocultar de nosotros nuestro pecado de Él, para no verlo jamás. En otra parte dice que nuestro pecado, nuestra transgresión nos lo ha echado, dice, a la mar. Ha sido quitado fuera totalmente. Entonces, en este caso, Azazel viene significando la eliminación total del pecado. La eliminación total del pecado para la vida de su pueblo, lo que permitiría posteriormente un mejor acercamiento, en el que ya no habría memoria ni conciencia de pecado. Porque en esta fiesta anual recordaban y pedían por los pecados de todo el año, hacían memoria acerca de ellos. Pero esto es en el tipo y en la sombra de lo que es el Antiguo Testamento.
Pero su cumplimiento, que lo vamos a ver posteriormente en nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver cómo realmente encontramos ese cumplimiento y un mayor significado para ahora, para nosotros, en la acción y en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, al quitar el pecado, al cubrirlo y al desaparecerlo delante de Dios. Y es lo que pasa cuando estamos en Cristo, somos justificados. ¿Y qué es la justificación? Es el acto soberano de Dios mediante el cual Dios declara justo al pecador. Y el pastor ha hecho varias veces la representación en la cual está Dios, está Cristo y está la persona, el pecador. Pero cuando Cristo justifica a esta persona, a este pecador, ya Dios no mira directamente al pecador, sino que mira a Cristo. ¿Y qué mira en Cristo? A alguien perfecto, a alguien puro, a alguien sin pecado. No hay pecado en él, no hay mancha delante de Dios. Tiene que ver también con la justificación. Entonces, hermanos, azazel significa esa eliminación total del pecado de la vista de Dios, del pueblo, para con Dios, lo que posteriormente abriría ese camino, voy adelantando, ese camino al lugar santo y al lugar santísimo. ¿Por qué? En la Pascua Cristo murió en sustitución, y en las primicias Él se presentó como los primeros frutos, representando también su resurrección, pero se presentó ante los cielos como los primeros frutos, como el primero de aquella gran cosecha de aquellos que no volverían a vivir. Prácticamente representando la obra completa de expiación y de perdón de pecados de una persona. Pero en esta fiesta del día de la expiación, y Hebreos 11 es muy importante, Hebreos 8, 9, 10 y también el 11 es muy importante para darle el significado y la interpretación correcta de los tipos y de las sombras que representaba esta fiesta ahora en Cristo. Pero eso lo vamos a ver en el día siguiente, hermanos, y lo que representaba, ¿verdad?, cada acción del sumo sacerdote para abrir el camino hacia el lugar santo y hacia el lugar santísimo. Y lo que significa realmente esta fiesta, que es un acercamiento más a Dios y una libre, que podemos acercarnos a Él libremente ante su trono de gracia, ante ese trono donde Jesús irrumpió luego de haber muerto, ¿verdad?, de haberse ofrecido como las primicias y de presentar su propia sangre en expiación por el pueblo y purificar asimismo el santuario, también el santuario celestial, como acá también se enseña que esa sangre del becerro y del macho cabrío purificaba el santuario, purificaba el altar, ¿verdad?, de las inmundicias en que se encontraban todos estos elementos del tabernáculo de reunión, el santuario y demás enseres, ¿verdad?, allí. Bien, hermanos, hasta el momento una pregunta. Voy a quedar por allí para explicar posteriormente y con más detalle el cumplimiento y el significado de esta fiesta, ¿verdad? Pero ya más o menos se lo adelanté para que tengamos una idea. ¿Alguna pregunta, hermanos? Bien, si no hay más preguntas, pues en la próxima yo le pregunto, pastor.